Buenos días, mis amigos del canal Panchito Pesca. Gracias por visitarme. Realmente me encuentro muy entusiasmado porque me visitan. Y en esta ocasión quiero compartirles el trayecto, la ruta, el viaje que siempre me aviento de Tapachula a Puerto Madero, que se encuentra nada más y nada menos que a 30 minutos. Estamos muy cerca de la playa. Y quiero decirles que el recorrido pues es bastante cómodo, tranquilo. Ahorita que no es temporada de vacaciones, cuando es vacaciones pues sí se pone un poquito más concurrido. Puerto Madero, anteriormente lo conocíamos nosotros como San Benito y actualmente se le conoce como Puerto Chiapas. Como les vuelvo a repetir, está ubicado a 30 minutos del municipio de Tapachula, lugar donde yo vivo. Y te puedes encontrar con esteros, hablando de lo que es la naturaleza, puedes encontrar flora, fauna. Y también puedes encontrar restaurantes, puedes encontrar hoteles rumbo a un lugar de Puerto Madero que se llama Playa Linda. Pues bien, estamos llegando ya a Puerto Madero y ahorita nos vamos a dirigir a lo que es la zona de Los Cabildos, lugar donde nos hacen favor de agarrar la carnada que utilizamos para la pesca o la jornada de pesca. En este caso venimos buscando pupo y camarón vivo si se encuentra, que es un poco más difícil. Pues aquí estamos lo que es en el centro de Puerto Madero y estamos entrando a lo que es la zona de Los Cabildos. Es una cooperativa de pescadores de la misma región de Puerto Madero. Y aquí nos hacen favor de agarrar la carnada que necesitamos para realizar la jornada de pesca. Bien, pues nos retiramos. Vamos al punto de pesca. Y el punto de pesca es nada más y nada menos que el famoso planchón. Lugar donde anteriormente se podía entrar con vehículo, actualmente pues solo podemos entrar caminando en las piedras. Ahorita que estemos en este lugar, pues les quiero mostrar lo que es un poco del equipo que utilizo. Un tipo de amarre que utilizo también para lo que es la pesca que practico, que es la pesca de pargo y otras especies. Y pues entonces vamos a entrar un poquito en escena. Y aquí les voy a mostrar lo que es una caña de longitud de 4 metros aproximadamente, de la marca Nautilius. También traigo una caña de aproximadamente 3 metros de la marca Eagle o Águila en español. Es una caña de uso mediano rudo, o sea, aguanta bien lo que es una jornada de pesca. Y también les voy a mostrar lo que son los carretes que uso, que es un carrete de la marca Eagle Tactical. Y el otro carrete que traigo siempre conmigo es el Okuma Trinity. Normalmente siempre les hago mantenimiento para que no vayamos a tener percances, aunque existen los percances siempre con los carretes y las cañas, pero vamos siempre tratando de evitar que sea lo menos posible. Si nos toca desarmar un carrete o arreglar una caña en el momento, pues ni modo, ¿verdad? Pero si le damos mantenimiento preventivo, te evitas muchas cosas. También les muestro un poco de lo que uso de anzuelos, plomos, destorcedores. Manejo anzuelos triples, anzuelos sencillos, y en esta ocasión voy a usar el carrete Okuma con la caña Eagle. Normalmente las cañas spinning, que es las cañas que normalmente usamos aquí, siempre
llevan la base para poner el carrete en la parte de abajo. Van hacia abajo los carretes y lo que hacemos es pasamos por todos los aros de la caña, el sedal o la línea o el hilo, como lo conozcan, por todos los anillos, los aros, que no se quede ninguno afuera para que no tengamos problema con el lance. Como se dan cuenta, esta caña es bastante flexible y sirve mucho para las picadas de peces pequeños como peces grandes. Pues bien, casi tenemos listo. Ahorita lo que vamos a hacer es realizar lo que es la batalla y nos vamos a apoyar de un corta uñas que traigo aquí. Normalmente siempre traigo una tijera, una pinza de corte. En esta ocasión traje un corta uñas y voy a cortar una parte de la línea que traigo para realizar la batalla. En otras ocasiones he puesto una batalla de un hilo de mayor dimensión, de mayor diámetro, de mayor grosor, como lo quieran entender. En esta ocasión lo voy a hacer del mismo grosor, que son 60 libras lo que traigo en el carrete, que es bastante fuerte para soportar cualquier pez. Vamos a buscar un plomo corredizo tipo aceituna. Este que traigo es de media onza, parece que es media onza, y voy a ponerle un destorcedor que tiene la finalidad de que no se nos enrede la línea en el carrete, porque resulta que cuando está en el agua pues el anzuelo y la carnada siempre están en constante movimiento y ese movimiento lo transmite en la línea y llega hasta el carrete. Es cuando tenemos problemas y se enredan. Por eso sirve el destorcedor, para que no se nos enrede la línea en el carrete, y además también para que la carnada flote libremente. En la otra punta del destorcedor pues vamos a poner lo que es la batalla. El amarre que hago normalmente es, le doy unas 7-8 vueltas por el nudo principal donde quedó la línea, lo paso y lo vuelvo a pasar por el nudo que se formó y aprieto. Vamos a dejar más o menos como una cuarta o cuarta y media de distancia para poder poner el anzuelo. Normalmente uso anzuelos triples o piñas, le llamamos acá. Cuando vengas a Chiapas y preguntes por un anzuelo triple, te van a decir piñas. Y sí, esas son las que nosotros manejamos, las piñas. La piña que normalmente uso es la piña del número 6. A veces uso 8. A veces he usado la 4. Dependiendo del tamaño de la carnada. Dependiendo del tipo de pez que quieras agarrar. Igual el mismo amarre, pasas por el anzuelo. Le das unas vueltas, ahí calculas más o menos cuánto le vas a dar de largo a la batalla. Unas 8-7 vueltas en el nudo o en el agujero que queda, ahí vas a pasar la línea nuevamente. Siempre checa que tus anzuelos estén bien. Ya que pasaste ahí, vuelves a pasar por el nudo, el agujero que se formó, aprietas y cortas el exceso. Bueno, en esta ocasión vamos a checar la carnada que trajimos, pues no está muy aceptable que digamos. Salieron unos camarones que nosotros conocemos como tipo chacalín, que tienen unas tenazas muy largas. Trajimos unos pupos que están bastante grandes, no están tan ideales para la pesca. Y el camarón pues salió puro camarón que no está vivo, está muerto, es para cortarlo en trozos. En esta ocasión voy a poner un camarón chacalín y vamos a realizar el primer tiro y vamos a esperar.
Realmente la jornada de pesca estuvo buenísima. Sacamos nada más una mantarraya. Ya se nos hizo de noche y entonces pues teníamos que irnos porque pues tenemos que salir caminando. Además no podíamos seguir grabando porque pues las cámaras de los teléfonos pues no lo permiten, no nos ayudan en ese aspecto. La otra cuestión es de que pues la carnada que traíamos también no es la ideal. Pero pues bien, fue una jornada de pesca excelente, una travesía como todas las demás fabulosas. Les agradezco mucho por visitar el canal, suscríbanse, denme un like, regálenme sus likes y si les gustó el video voy a seguir subiendo más contenido.